¿Preferencias? Quiero pasar a un tema que te quiero preguntar a ti. Sí. Cuando tu hija era chiquita, ¿se te enfermaba de repente de la panza o vomitaba mucho? Todavía tiene 10 y sí, de repente le pasa, se siente malita del estómago, pero a mí lo que me preocupa que le quiero preguntar a la doctora, ¿cuántas evacuaciones, cuántos vómitos son lo permitido? Te presento a la doctora Merari Vicente. Doctora, bienvenida. La doctora es pediatra y vamos a platicar justamente de los peligros de la deshidratación en los niños. Exacto. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Interesante ¿Qué tal? tema. Muchas Le gracias. preguntaba esto a Tania porque los papás se asustan, con Claro. justa razón. Sí. ¿Por qué se deshidratan los niños? Bueno, mira, la primera causa de deshidratación en los niños menores de 5 años es una gastroenteritis. Esta es una infección del intestino que por lo regular los síntomas son fiebre, dolor abdominal, vómitos y justo evacuaciones líquidas. Lo más importante de revisar en los niños es que ellos pueden perder líquidos y electrolitos más rápido que los adultos. Por eso es importante. Y una gastroenteritis la causa principalmente los virus. Doctora, por ejemplo, si nos pasa de madrugada y no estamos como preparados con los electrolitos, ¿el tema del refresco o jugos suple para ayudarlos a hidratarse o no? Mira, justo las bebidas que no se deben de utilizar para hidratar a un niño son los refrescos y los jugos porque Ok. tienen una gran cantidad de azúcar Ajá. y no nos va a poder ayudar a hidratar al paciente. Lo que sí podemos hacer es bebidas hidratantes especializadas para niños como los electrolitos pediátricos. Ahora, si justo como tú dices, estás en una emergencia y no sabes qué darle, podemos dar una bebida para hidratar casera que lo recomienda la OMS. Puedes utilizar 1 litro de agua, 6 cucharaditas de azúcar y 1 cucharadita y media de sal y así lo puedes ir hidratando poco a poco. Yo lo que recomiendo a los niños y a las mamás es que la hidratación tiene que ser poco a poco porque están con muchas náuseas y con mucho vómito. Puedes dárselo en cucharaditas y más o menos de 120 a 200 mililitros por cada evacuación líquida y vómito. Doctora, ya nos comentaste que los síntomas son diarrea, fiebre, dolor abdominal y en ocasiones vómito también. Si el niño no tolera nada por la vía oral, es decir, no puede, lo que le den de tomar lo vomita, Claro. ¿qué hay que hacer o qué datos tenemos que saber para correr al hospital? Porque a lo mejor requiere otra manera de hidratarse. Claro. Existen grados de deshidratación. Sí. El leve, nosotros podemos ver a los pequeños cuando empiezan a tener un poquito más de ojeras de lo común, están un poquito más irritados, la boca la tienen seca o pegajosa. Igual las abuelitas también nos dicen, enséñame la lengua, y la lengua la podemos tener un poquito blanca. Podemos también observar que la cantidad de pipí en los pañales está disminuyendo y cuando lloran, siguen llorando, pero la cantidad de lágrimas disminuye. Ahí está empezando una deshidratación. Cuando avanza la deshidratación, podemos decir que ya es moderada, cuando el pequeño ya está un poco más somnoliento, empieza con los latidos muy altos del corazón y también por tanto vómito ya es casi imposible poderlos hidratar por la vía oral. Es ahí donde se tiene que decidir llevarlos a urgencias. Doctora, ¿y cuántas evacuaciones y cuántos vómitos podría ser como dentro de lo normal estando en casa? ¿Y en qué momento debemos de correr a urgencias con nuestros niños? Claro. Nosotros decimos que ya estamos ante un cuadro diarreico cuando ya tenemos más de 3 evacuaciones líquidas En los 24 niños horas. en 24 horas y los vómitos a partir del segundo vómito. Cuando nosotros ya estamos viendo estas características, es súper recomendado que las mamás ya empiecen con esta hidratación que ya comentamos. Doctora, dijiste algo que es muy clave. La gran mayoría de las gastroenteritis, que así se llaman estos cuadros diarreicos con vómito, son causadas por virus. Y aquí en México la gente tiende a abusar mucho de los antibióticos. Los antibióticos no funcionan para virus. Justo la gran mayoría de estos cuadros es por virus, la gran mayoría por rotavirus y de hecho tenemos una vacuna aquí en México para apoyar a los niños a disminuir esta cantidad de vómitos y de evacuaciones. Si no tuviéramos esta vacuna, la cantidad sería pues demasiada, ¿no? Y sí, la gran mayoría son virus y bacterias son mínimas en los menores de 5 años de edad. Sí, y fíjate que Pepe dice algo muy, muy importante porque normalmente las mamás recurrimos al ibuprofeno o el paracetamol. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que no debemos de hacerlo, ¿verdad? Debemos de ir al doctor.
Claro, sí, como ya lo mencionamos, lo principal es hidratar al niño. Si llegara a tener un cuadro febril, podemos utilizar el ibuprofeno o el paracetamol, pero acompañado siempre de una buena hidratación. Pues ahí lo tienen. Entonces, si tu bebé tiene diarrea, tiene náusea, tiene vómito y esto no se está controlando en casa, llévalo con el doctor porque a lo mejor está teniendo una deshidratación seria que puede poner en peligro su vida. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Y nosotros seguimos con mucho más aquí en Sale el Sol.